Dicen que a caballo regalado no se le mira el diente, pero en mi larga experiencia escuchando las confesiones más oscuras de la naturaleza humana, he aprendido que algunos regalos son en realidad caballos de Troya diseñados para destruirnos desde dentro. Mi nombre es Lucía, y hasta hace 3 meses yo era una mujer felizmente casada, o al menos eso creía en mi ingenua burbuja de amor conyugal. Mi esposo, Alejandro, era el hombre perfecto, trabajador, cariñoso y atento, el tipo de compañero que todas mis amigas envidiaban. Sin embargo, como toda rosa tiene sus espinas, mi matrimonio tenía una espina venenosa y omnipresente, doña Carmen, mi suegra. Desde el primer día que pisé su casa, esa mujer de peinado impecable y sonrisa gélida me miró como si yo fuera una mancha de grasa en su mantel de seda. Nunca me insultó directamente, oh no, ella era demasiado inteligente para eso. Sus ataques eran sutiles, disfrazados de consejos maternales que se clavaban en mi autoestima como agujas invisibles. La dinámica con doña Carmen siempre fue una guerra fría, silenciosa, donde yo ponía la mejilla y ella ponía la hipocresía. Alejandro, en su bondad ciega de hijo único, jamás notaba el veneno en las palabras de su madre. Ella solo quiere ayudarnos, Lucía, es su forma de ser. Me repetía cada vez que yo intentaba explicarle que su madre no estaba sugiriendo una dieta, sino llamándome gorda, o que no estaba aconsejando sobre limpieza, sino llamándome sucia. Vivíamos en un apartamento modesto pero acogedor que habíamos comprado con nuestros ahorros, lejos de la influencia directa de Carmen, o eso pensaba yo. Pero todo cambió el día de nuestro 5º aniversario de bodas. Carmen insistió en venir a cenar para celebrar nuestra unión, algo inusual dado su desdén por nuestra relación. Llegó con una caja grande, pesada y envuelta en papel de terciopelo rojo, con una expresión de solemnidad que me hizo sentir un escalofrío inmediato en la nuca. La cena fue tensa, como siempre. Carmen criticó el asado, un poco seco, querida, el vino, demasiado joven, y hasta la decoración de la sala, el tanbipe es minimalista. No les falta presupuesto. Yo aguanté estoicamente, apretando la mano de Alejandro bajo la mesa, contando los minutos para que se fuera. Pero al llegar el postre, Carmen se puso de pie y pidió silencio. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias, Lucía», dijo con una voz que goteaba falsa dulzura, mirándome a los ojos con esa intensidad depredadora que la caracterizaba. «Pero hoy quiero hacer las paces. Quiero entregarte algo muy valioso para nuestra familia, algo que ha pasado de generación en generación y que solo la mujer que realmente cuide el corazón de mi hijo merece tener». Alejandro me miró con ojos brillantes de emoción, conmovido por el gesto de su madre, creyendo ingenuamente que por fin habíamos alcanzado la paz familiar. Yo, sin embargo, sentí náuseas. Carmen desveló el contenido de la caja de terciopelo con movimientos teatrales. Dentro había un reloj de mesa antiguo, de madera oscura y pesada, con detalles en bronce que parecían gárgolas retorcidas y una esfera amarillenta por el tiempo. No era bonito, de hecho, era grotesco y emanaba una vibra opresiva, como si el objeto absorbiera la luz de la habitación. «Este reloj perteneció a mi bisabuela», explicó Carmen, acariciando la madera como si fuera la piel de un amante. «Ha estado en la familia por 100 años. Siempre ha presidido el hogar de los Valladares, vigilando que la armonía y la verdad reinen en la casa. Ahora quiero que tú lo tengas, Lucía. Es mi ofrenda de paz. Significa que te acepto oficialmente como la matriarca del futuro de este linaje». Alejandro estaba al borde de las lágrimas. «Mamá, es hermoso. Gracias», dijo él. Yo forcé una sonrisa, sintiendo que acababan de colocarme un grillete. Antes de continuar con el momento en que este objeto maldito entra en la casa de Lucía, quiero hacer una pausa importante. Amigos,
Todos hemos tenido esa sensación extraña al recibir un regalo que no pedimos, esa intuición que nos dice, aquí hay gato encerrado. ¿Alguna vez han recibido un regalo de una suegra o un familiar que sentían que estaba cargado de mala energía? Quiero que me escriban ahora mismo en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo y si alguna vez han desconfiado de un regalo familiar. Su experiencia es vital para esta comunidad, y si disfrutan de estos relatos de misterio y verdades ocultas, por favor, suscríbanse al canal Relatos de Don Sebastián y denle un like a este video. Ayúdennos a crecer para seguir desenmascarando a estos lobos con piel de cordero. Carmen no solo nos dio el reloj, nos dio instrucciones precisas, casi militares, sobre su ubicación. No es un adorno cualquiera que puedas tirar en un rincón, Lucía, me advirtió, su tono endureciéndose repentinamente. Este reloj debe estar en el centro de la sala, en la repisa principal, donde pueda ver la vida de la casa. Y lo más importante, nunca intentes limpiarlo por dentro ni darle cuerda tú misma. Es un mecanismo delicado y antiguo. Yo vendré personalmente cada domingo a darle mantenimiento. Es mi única condición para dejártelo. La petición era absurda. Venir cada semana a darle cuerda a un reloj. Pero Alejandro, cegado por la sentimentalidad del momento, aceptó de inmediato. Claro que sí, mamá. Lucía lo cuidará como a un tesoro. Y nos encantará verte los domingos, respondió él por mí, sellando mi destino sin saberlo. El reloj fue colocado en la repisa esa misma noche, presidiendo nuestra sala como un ídolo pagano y oscuro. Las semanas siguientes a la llegada del reloj fueron extrañas. La atmósfera en la casa cambió sutilmente, volviéndose más pesada, más cargada. El tic-tac del reloj era inusualmente fuerte, un sonido metálico y rítmico que resonaba en toda la planta baja, incluso con la televisión encendida. Clac, clac, clac. Parecía el latido de un corazón enfermo. Yo me sentía observada constantemente. No importaba en qué parte de la sala estuviera, sentía que la esfera amarillenta del reloj me seguía. Dejé de sentirme cómoda en mi propio sofá. Comencé a evitar la sala, prefiriendo estar en la cocina o en el dormitorio, pero Alejandro parecía no notarlo. De hecho, él pasaba más tiempo allí, leyendo o hablando por teléfono cerca del reloj. Y lo más inquietante era que doña Carmen cumplía su promesa religiosamente cada domingo, a las 10:00 a.m. en punto, aparecía en nuestra puerta para darle cuerda al reloj y criticar el estado de mi casa. Lo más perturbador no era la presencia del reloj, sino lo que empezó a suceder con Alejandro. Nuestro matrimonio, que siempre había sido un refugio de comunicación y confianza, comenzó a fracturarse por motivos inexplicables. Alejandro empezó a saber cosas que yo no le había dicho, o peor aún, a malinterpretar comentarios que yo hacía en privado. Un día, hablé por teléfono con mi madre desde la sala, quejándome de que Alejandro dejaba la toalla mojada en la cama. Esa misma noche, Alejandro llegó furioso, acusándome de humillarlo y hablar mal de él a sus espaldas. Yo me quedé helada. ¿Cómo sabía él exactamente lo que yo había dicho? Asumí que quizás me había escuchado desde otra habitación o que las paredes eran muy finas, pero la paranoia comenzó a echar raíces en mi mente. Las discusiones se volvieron frecuentes y siempre parecían surgir de información que él no debería tener. La tensión llegó a su punto de quiebre un martes por la mañana. Yo estaba sola en casa, aprovechando mi día libre para hacer una limpieza profunda, tratando de despejar la mala energía que sentía estancada en el ambiente. Con el plumero en la mano y la música alta para ahogar el incesante tic-tac, me acerqué a la repisa de la chimenea. Miré el reloj con odio. Estaba cubierto de una fina capa de polvo que Carmen seguramente criticaría el domingo. Al diablo con sus reglas.
pensé, impulsada por la rebeldía y el hartazgo. Decidí moverlo solo un poco para limpiar la base de madera. Lo agarré con ambas manos. Era mucho más pesado de lo que aparentaba. En ese momento, mi gato, asustado por un ruido en la calle, saltó sobre la repisa rozando mi brazo. El susto hizo que mis manos sudorosas resbalaran. El tiempo pareció detenerse mientras veía, con horror, cómo la herencia familiar se inclinaba hacia el vacío y caía. El estruendo del reloj, impactando contra el suelo de baldosas, fue ensordecedor. La madera antigua se astilló violentamente y el mecanismo interno se desparramó por el suelo en una lluvia de resortes, engranajes de bronce y trozos de vidrio. Me quedé paralizada, imaginando la furia de Alejandro y, peor aún, la de Carmen. «Me va a matar», susurré, arrodillándome temblando para recoger los pedazos, tratando desesperadamente de ver si podía pegarlo antes de que alguien llegara. Empecé a juntar las piezas del rompecabezas roto, pero entonces algo brillante y moderno captó mi atención entre los viejos engranajes oxidados. No era una pieza de relojería del siglo XIX. Era un pequeño rectángulo negro de plástico, pegado con cinta adhesiva industrial al interior de la carcasa de madera, con luces LED diminutas que parpadeaban en verde y rojo. Y saliendo de esa caja negra había un cable fino conectado a lo que inconfundiblemente era un micrófono de alta sensibilidad y una ranura para una tarjeta SIM. Me quedé de rodillas en el suelo, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía los golpes en mi garganta, mirando fijamente ese pequeño rectángulo de plástico negro que sobresalía como un tumor maligno entre la madera noble destrozada. La luz LED roja parpadeaba rítmicamente, un ojo digital que me miraba sin pestañear. Parpadeo, pausa, parpadeo. En ese instante, mi cerebro intentó buscar una explicación lógica, inocente. Quizás era una parte moderna del mecanismo, quizás una alarma, pero no, sabía lo que era. Había visto suficientes películas y noticias para reconocer un dispositivo de escucha GSM de largo alcance. La realidad me golpeó con la fuerza de un tsunami. Doña Carmen no venía los domingos a darle cuerda al reloj por tradición o nostalgia. Ella venía a cambiar las baterías y, muy probablemente, a descargar los datos o cambiar la tarjeta de memoria. Esa mujer no nos había regalado una antigüedad, nos había regalado un caballo de Troya tecnológico para infiltrarse en el centro mismo de nuestra intimidad. Con dedos temblorosos, pero impulsada por una furia fría que empezaba a desplazar al miedo, arranqué el dispositivo de los restos del reloj. Tenía una ranura lateral y, efectivamente, allí estaba, una tarjeta SIM. Esto no era una grabadora pasiva que guardaba audio para ser escuchado después. Esto era un transmisor en tiempo real. Significaba que cada vez que había un sonido en la sala, el dispositivo se activaba y llamaba a un número maestro, permitiendo que alguien al otro lado escuchara todo como si estuviera sentado en nuestro sofá. De repente, todas las piezas del rompecabezas de mi matrimonio fallido encajaron con un clic horroroso. Las discusiones casuales de Alejandro sobre temas que yo solo había hablado por teléfono, las críticas puntuales de Carmen sobre cosas que ocurrían dentro de mi casa, no era intuición materna, ni paredes finas. Era espionaje puro y duro. Nos habían estado monitoreando como a ratas de laboratorio en nuestra propia jaula. Una sensación de violación profunda me recorrió el cuerpo, haciéndome sentir físicamente enferma, como si alguien me hubiera estado observando desnuda sin mi consentimiento durante meses. Miré alrededor de mi sala, ese espacio que yo consideraba mi santuario, mi refugio seguro del mundo exterior, y de pronto me pareció un escenario hostil y frío.
Recordé las noches de pasión con Alejandro en ese sofá, las conversaciones íntimas sobre nuestros miedos, nuestros planes financieros, mis quejas sobre el trabajo. Carmen lo había escuchado todo. Esa mujer, con su collar de perlas y su sonrisa de hielo, había estado presente en cada momento sagrado de mi vida conyugal, tomando notas, juzgando y probablemente riéndose de mi ingenuidad. La vergüenza dio paso a una indignación volcánica. No solo me habían robado mi privacidad, me habían robado mi dignidad. Y lo peor era la duda que empezaba a germinar. Alejandro lo sabía. El dispositivo tenía también una tarjeta de memoria micro SD insertada. La saqué con cuidado. Si Carmen estaba escuchando en vivo, eso era una cosa, pero si esto grababa, entonces tenía un archivo histórico de mi vida. Corrí hacia mi computadora portátil que estaba en la mesa del comedor, lejos de los restos del reloj, y busqué un adaptador. Necesitaba saber, necesitaba escuchar lo que ella escuchaba. Mis manos sudaban tanto que casi dejo caer la tarjeta 2 veces. Mientras la computadora leía el archivo, el silencio de la casa se volvió opresivo. Si el dispositivo funcionaba por activación de voz, entonces el estruendo de la caída del reloj debió haber disparado una alerta inmediata. Si Carmen estaba al otro lado, escuchando en ese preciso momento, ella ya sabía que el reloj se había roto. Ella sabía que la transmisión se había cortado abruptamente o que el ruido del impacto había revelado su secreto. Amigos, deténganse un segundo y pónganse en los zapatos de Lucía. Imaginen descubrir que la persona que debería ser familia, la madre de su pareja, ha estado escuchando cada suspiro, cada palabra y cada secreto dentro de su hogar durante meses. Es una violación tan íntima que cuesta procesarla. ¿Qué harían ustedes en este momento exacto? ¿Llamarían a la policía? ¿Destruirían la evidencia? ¿O prepararían una trampa? Quiero leer sus teorías y estrategias en los comentarios. Y si esta historia les está provocando esa ansiedad adictiva que tanto nos gusta en Relatos de Don Sebastián, no olviden suscribirse y activar la campanita. Lo que Lucía está a punto de descubrir en esa tarjeta de memoria cambiará la inocencia de víctima por algo mucho más oscuro. Justo cuando la carpeta de archivos se abrió en la pantalla de mi laptop, mi teléfono celular comenzó a sonar, rompiendo el silencio como una sirena de ataque aéreo. Miré la pantalla y sentí que la sangre se me iba a los pies. Era ella, suegra Carmen. El nombre brillaba en la pantalla con una inocencia burlona. No podía ser una coincidencia. Habían pasado menos de 5 minutos desde la caída del reloj. Ella había escuchado el estruendo. Ella sabía. Mi primer instinto fue no contestar, tirar el teléfono lejos y salir corriendo, pero sabía que eso solo confirmaría sus sospechas y aceleraría su llegada. Tenía que ganar tiempo. Tenía que fingir normalidad, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Respiré hondo 3 veces, tratando de estabilizar mi voz temblorosa, y deslicé el dedo para contestar. «Hola, Carmen», dije, forzando un tono casual que sonó extrañamente agudo en mis propios oídos. «Lucía, querida», su voz sonaba tensa, carente de su habitual pretensión de calma. «¿Estás bien? Estaba pensando en ustedes». Y tuve un presentimiento horrible. Sentí como un golpe fuerte en el pecho. ¿Ha pasado algo en la casa? ¿Estás bien tú? ¿El gato? La astucia de esa mujer era diabólica. No admitía que estaba escuchando. Lo disfrazaba de presentimiento místico para justificar su llamada inmediata tras el ruido. «Oh, no se preocupe, Carmen», mentí, mirando los restos del reloj esparcidos por el suelo. Se me cayó una olla grande en la cocina. Hizo mucho ruido, pero todo está bien. ¿Qué conexión tan fuerte tiene usted con nosotros, eh? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, calculador. Ella estaba analizando mi voz, buscando la mentira. ¿Una olla?, preguntó escéptica. Sonó diferente, más como madera rompiéndose.
Voy para allá, Lucía. Estoy cerca. Quiero asegurarme de que estás bien. ¡No! Grité demasiado rápido, y luego me corregí. No es necesario, Carmen, de verdad. Estoy en pijama, limpiando. No venga. Tonterías. Ya estoy en el auto. Llego en 10 minutos. Pon agua para el té. Y colgó. 10 minutos. El reloj de arena había comenzado a correr. Miré el desastre en el suelo. No podía ocultar que el reloj estaba roto. Era imposible repararlo en 10 minutos. Pero tenía que ocultar el dispositivo, los cables y, sobre todo, tenía que saber qué había en esa tarjeta de memoria antes de que ella cruzara la puerta. Si ella llegaba y veía que yo había descubierto el micrófono, la guerra estallaría antes de que yo tuviera mis armas listas. Y peor aún, Alejandro llegaría a almorzar en media hora. Estaba atrapada entre la madre controladora y el hijo cómplice. Corrí hacia la sala y comencé a barrer frenéticamente los trozos de madera y vidrio, metiéndolos en una bolsa de basura negra. Mi mente trabajaba a 1000 por hora trazando un plan. Le diría que el gato tiró el reloj. Me haría la mortificada, la torpe nuera que ella siempre despreció. Dejaría que me insultara, que me gritara por romper su herencia familiar. Aceptaría el papel de villana tonta para ocultar que ahora yo era la espía. Guardé el micrófono, la tarjeta SIM y la batería en el bolsillo trasero de mi pantalón, sintiendo su peso como si quemara. Escondí la bolsa de basura en el cuarto de lavado, bajo una pila de ropa sucia, para que ella no pudiera inspeccionar los restos y ver que faltaban las piezas electrónicas. Volví a la computadora. Tenía 5 minutos antes de que la bruja llegara. Hice clic en el último archivo de audio grabado, el de ayer por la noche. El reproductor de audio se abrió. Escuché el sonido ambiental de mi propia sala, el ruido de la televisión, mis pasos yendo a la cocina. Y luego, la voz de Alejandro. Pero no estaba hablando conmigo. Yo recordaba que ayer salí a comprar leche a esa hora. Él estaba solo en casa. «Sí, mamá, ya se fue», decía la voz de Alejandro, clara y nítida. «No, no sospecha nada. Ella cree que eres insoportable, pero no tiene ni idea de lo del reloj. Sí, lo sé. Estoy siguiendo el plan. La estoy volviendo loca poco a poco con la información que me das. Para fin de año, ella misma pedirá el divorcio y se irá sin pedir la mitad de la casa. Es cuestión de paciencia». El mundo se detuvo, el aire salió de mis pulmones. No era solo Carmen, no era una suegra entrometida espiando a una pareja, era una conspiración. El hombre con el que dormía, el hombre que me juraba amor eterno, estaba confabulado con su madre para destruirme psicológicamente y quedarse con todo. Escuchar la voz de mi esposo conspirando mi ruina fue un dolor físico, más agudo que cualquier golpe. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara hacia un abismo de realidad fría y cruel. Alejandro no era una víctima de su madre, ni un hombre débil atrapado en medio de 2 mujeres. Era el arquitecto activo de mi desgracia, un actor consumado que cada noche me besaba con los mismos labios con los que dictaba mi sentencia. La estoy volviendo loca poco a poco. Había dicho con una frialdad que helaba la sangre. Todas esas veces que me hizo dudar de mi memoria, que negó haber dicho cosas, que movió objetos del lugar, no era mi estrés. Era gaslighting de manual. Una tortura psicológica orquestada para quedarse con la casa que pagamos con mis ahorros. Las lágrimas que brotaron de mis ojos ya no eran de miedo a mi suegra, eran de luto por el hombre que creía amar. Un hombre que acababa de morir en esa grabación para dar paso a un enemigo mortal. Pero el luto dura poco cuando la supervivencia está en juego. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano con una violencia que me dejó la piel roja. No tenía tiempo para derrumbarme. Si Carmen cruzaba esa puerta y veía en mis ojos que yo sabía la verdad, acelerarían el plan. Me echarían hoy mismo o algo peor.
Tenía que convertirme en lo que ellos creían que era, la nuera torpe, emocional e inestable. Tenía que usar su propia percepción de mí como un escudo. Miré mi reflejo en el espejo del recibidor. Tenía el rímel corrido, el cabello revuelto y las manos sucias. Perfecto. Parecía una mujer al borde de un ataque de nervios por haber roto un regalo familiar. Respiré hondo, guardé el pequeño micrófono y la tarjeta en el fondo de mi sostén, el único lugar que Carmen no revisaría, y cerré la laptop justo cuando el timbre de la puerta sonó con esa insistencia agresiva que solo mi suegra poseía. Abrí la puerta y allí estaba ella, Carmen, impecable como siempre, pero con una tensión en la mandíbula que delataba su verdadera urgencia. No me saludó. Sus ojos de halcón escanearon mi rostro y luego saltaron por encima de mi hombro hacia la sala, buscando su preciado dispositivo de espionaje. «¡Lucía! ¡Por Dios! ¿Qué cara traes? ¿Qué ha pasado?», exclamó, empujándome suavemente para entrar sin invitación, actuando el papel de la suegra preocupada con una falsedad que ahora me resultaba repulsiva. «Lo siento mucho, Carmen. Fue un accidente horrible», sollocé, canalizando toda mi rabia y dolor en una actuación digna de un Oscar. Estaba limpiando y... el gato se resbaló. Soy una estúpida. Me llevé las manos a la cara, fingiendo vergüenza, mientras la observaba a través de mis dedos. Ella no me consoló. Corrió hacia la pila de basura donde estaban los restos del reloj. La vi arrodillarse junto a la madera astillada con una agilidad sorprendente para su edad. Sus manos, con anillos de oro y manicura perfecta, revolvieron los escombros con desesperación mal disimulada. No estaba lamentando la pérdida de una antigüedad de 100 años. Estaba buscando el plástico negro, la tarjeta SIM, la evidencia de su delito federal. «¿Dónde está el resto?», preguntó con voz afilada, girándose hacia mí con una mirada que podría cortar vidrio. «El mecanismo, las piezas internas. Aquí solo veo madera». Su tono había perdido la dulzura falsa. Era la voz de una espía cuyo equipo ha sido comprometido. Yo temblé, pero esta vez era un temblor calculado. Se rompió en 1000 pedazos, Carmen. Los resortes saltaron por todos lados, casi me sacan un ojo. Barrí todo lo que parecía metal y vidrio y... bueno, lo tiré por el triturador de basura porque tenía miedo de que el gato se cortara las patas. Amigos, esa mentira del triturador de basura fue una jugada maestra de improvisación, pero el riesgo es altísimo. Imaginen tener que mentirle a la cara a la persona que sabe todos tus secretos, sabiendo que si te descubre, no tienes escapatoria. ¿Alguna vez han tenido que sonreír y fingir normalidad frente a alguien que sabían que los había traicionado profundamente? Esa frialdad requiere un coraje que pocos tienen. Si están sintiendo la tensión en el aire tanto como yo, y quieren ver cómo Lucía le da la vuelta a este juego de ajedrez perverso, denle un fuerte like a este video y asegúrense de estar suscritos a Relatos de Don Sebastián. Comenten, yo no me dejaría, si ustedes también lucharían hasta el final. Sigamos, porque Alejandro está a punto de llegar y la fiesta se va a poner aún más peligrosa. La mención del triturador de basura hizo que el color desapareciera del rostro de Carmen. «¿El triturador?», repitió, con la voz estrangulada. «Lucía, eres imbécil. Esas piezas podían ser antiguas, podrían haberse restaurado». Estaba furiosa, pero estaba atada de manos. No podía gritar, «Tiraste mi micrófono de $1000», sin delatarse. Lo siento. Lloriqué, retrocediendo hacia la cocina. Estaba tan nerviosa. Solo quería limpiar el desastre antes de que llegara Alejandro. No quería que él se enojara. Carmen se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las rodillas con rabia. Caminó hacia el fregadero y miró el drenaje con una mezcla de odio y desesperación, como si quisiera meter la mano ahí mismo.
Sabía que había perdido su conexión en vivo, pero aún no sabía si yo había visto algo. Me miró con sospecha. ¿No viste nada extraño entre las piezas? ¿Algo que no pareciera de un reloj? Esa era la pregunta trampa. Si decía que sí, la guerra comenzaba. Si decía que no, continuaba siendo la tonta útil. Solo vi resortes oxidados y ruedas dentadas. Respondí, manteniendo el contacto visual con una inocencia bovina. Y mucha suciedad. ¿Por qué? ¿Había alguna joya escondida dentro? Carmen relajó los hombros milimétricamente. Tragó el anzuelo. No, querida, solo me preocupaba la integridad histórica de la pieza. En ese momento, escuchamos el sonido de la puerta principal abriéndose y la voz jovial de Alejandro. «Ya llegué, amor. Traje comida china». Entró en la sala y se detuvo en seco al ver a su madre pálida y los restos del reloj en el suelo. El escenario estaba completo. Los dos conspiradores y la víctima bajo el mismo techo. Alejandro miró a su madre y luego a mí. Hubo una comunicación silenciosa, casi telepática entre madre e hijo, que antes yo habría ignorado, pero que ahora leía con claridad cristalina. Él le preguntó con la mirada, «¿Qué pasó con el plan?» Y ella le respondió con un gesto imperceptible, «El equipo está destruido». Alejandro soltó las bolsas de comida y corrió hacia mí, pero no para abrazarme, sino para evaluar mis reacciones. «Lucía, mi vida, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Me tocó los brazos y sentí una repulsión tan visceral que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no vomitar sobre sus zapatos caros. Rompí el reloj, Alejandro. «El regalo de tu madre. Soy un desastre», dije, enterrando mi cara en su pecho para no tener que mirarlo a los ojos, y también para que no sintiera el micrófono duro escondido en mi ropa interior. «Tranquila, amor, tranquila», dijo él, acariciando mi pelo mientras miraba a Carmen por encima de mi cabeza. Pude sentir cómo sus músculos se tensaban. «Fue un accidente, ¿verdad?» «Sí, el gato», intervino Carmen, con voz gélida. «Lucía dice que lo tiró todo al triturador de basura, todo el mecanismo». Sentí cómo el corazón de Alejandro se saltaba un latido contra mi oreja. «¿Al triturador?», preguntó él, con una nota de pánico en su voz. «Pero, ¿por qué harías eso, Lucía? Podríamos haberlo arreglado». Estaba muy nerviosa, repetí mi mantra. Hacía mucho ruido al romperse. Solo quería que desapareciera. Alejandro me apartó suavemente para mirarme a la cara. Estaba buscando la mentira, igual que su madre. Pero yo había llorado de verdad hace 10 minutos por su traición. Así que mis ojos rojos y mi cara hinchada eran la coartada perfecta. «Bueno, ya está hecho», dijo Alejandro, exhalando con frustración, dándose cuenta de que no podían recuperar el dispositivo sin desmontar la tubería de la cocina delante de mí. «Lo importante es que tú estás bien, amor. Es solo un objeto. Mamá, creo que es mejor que te vayas a descansar. Lucía está muy alterada y necesita calmarse». Alejandro estaba haciendo control de daños. Quería sacar a su madre de allí para poder hablar con ella en privado y replanificar su estrategia. Carmen asintió, recogiendo su bolso con furia contenida. «Sí, me voy. Pero, Lucía, espero que tengas más cuidado con las cosas que importan en esta familia de ahora en adelante». Salió dando un portazo. Me quedé a solas con el monstruo que llamaba esposo. Él me abrazó de nuevo, y mientras me susurraba, «Todo va a estar bien», yo sonreí contra su camisa. Tenía razón. Todo iba a estar bien, porque ahora yo tenía la grabación, y no iba a divorciarme, iba a destruirlos. La noche cayó sobre nuestra casa como una losa de plomo, densa y asfixiante. Alejandro continuó su actuación de esposo del año hasta el último minuto, preparándome un té de manzanilla que por supuesto no bebí, vertiéndolo en una maceta en cuanto él se dio la vuelta, y arropándome en la cama con besos en la frente que se sentían como marcas de Judas. «Descansa, mi amor»,
Hoy ha sido un día estresante con lo del reloj, me susurró, apagando la luz. Me quedé inmóvil en la oscuridad, controlando mi respiración, esperando a que el ritmo de la suya cambiara y entrara en el sueño profundo. Cada segundo se sentía como una hora. Mi mente era un torbellino de odio y miedo, repasando cada momento de los últimos meses, cada olvido mío que ahora sabía que era provocado, cada error que él había fabricado. Finalmente, cerca de la 1:0 a.m., sus ronquidos llenaron la habitación. Me deslicé de la cama con la suavidad de un fantasma, agarré mi laptop y me encerré en el baño principal, sentándome en el suelo frío con los auriculares puestos, lista para descender al infierno. Con manos que temblaban por la anticipación, volví a insertar la tarjeta SD en la computadora. La estructura de carpetas era meticulosa, organizada por fechas y horas. Una prueba más de la mente obsesiva y calculadora de doña Carmen. Había cientos de archivos. Decidí empezar por los más recientes, retrocediendo desde el día de hoy. El primer audio que reproduje era de hace 3 días. Una conversación que tuvo lugar mientras yo estaba en el trabajo. Se escuchaba el sonido de la puerta abriéndose y los pasos de tacón inconfundibles de Carmen entrando en mi casa con su propia llave, copia que Alejandro le había dado en secreto, obviamente. La casa está hecha un asco, como siempre. Se escuchaba decir a Carmen, «No sé cómo aguantas vivir con esta mujer, hijo». La respuesta de Alejandro fue una risa seca. «No será por mucho tiempo más, mamá. Ya casi la tengo donde queremos. Ayer logré que dudara de si había pagado la luz. La hice llorar por una factura que yo mismo escondí. Escuchar la confirmación de su crueldad fue duro, pero lo siguiente fue aterrador. Carmen preguntó con voz clínica, «¿Y cómo va el asunto de la medicación? ¿Se la está tomando?» Alejandro respondió, «Sí, religiosamente, cambié las pastillas de su frasco de vitaminas por los ansiolíticos de alta potencia que me conseguiste con tu amigo farmacéutico. Por eso está tan cansada, por eso se le olvidan las cosas. Ella cree que es estrés laboral, la pobre idiota». Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito de horror. Las vitaminas que Alejandro me preparaba cada mañana con tanta devoción no eran suplementos. Me estaban drogando. Me estaban intoxicando químicamente para inducir fatiga, confusión y pérdida de memoria. No me estaba volviendo loca. Me estaban lobotomizando lentamente para hacerme dudar de mi propia cordura y volverme dependiente de él. Salté a un archivo de hace 2 semanas, titulado Plan Abogados. En este audio, el sonido era más nítido, como si estuvieran sentados justo frente al reloj. Carmen hablaba con un tono de negocios, frío y directo. «Ya hablé con el notario. Si logramos demostrar que Lucía tiene episodios de inestabilidad mental severa, y con el historial médico que estamos fabricando gracias a las pastillas, podrás solicitar la tutela temporal de sus bienes. Una vez que tengas el poder notarial, vendemos el apartamento antes de que ella pueda reaccionar». Alejandro dudaba un momento en la grabación. «¿Y si sus padres intervienen?» Carmen resopló con desprecio. «Sus padres viven lejos y son viejos. Para cuando se enteren, el dinero estará en nuestra cuenta en las Islas Caimán. Y tú estarás divorciado, alegando diferencias irreconciliables por la salud mental de ella. La dejaremos en la calle, pero sin un centavo para contratar abogados». La codicia era el motor, pero había algo más, algo personal en el odio de Carmen. En otro archivo, grabado un domingo mientras supuestamente le daba cuerda al reloj, la escuché hablar sola, murmurando para el micrófono como si fuera un confesionario. «Mira estos muebles baratos, mira estas fotos ridículas. Esta mujer nunca estuvo a la altura de mi hijo. Ella cree que es la dueña, pero yo soy la que ve todo. Yo soy la que controla todo. Pronto, esta casa volverá a ser digna del apellido Valladares, y esa tal Lucía será solo un mal recuerdo,
una anécdota de un primer matrimonio fallido. Era puro veneno clasista y posesivo. Ella no quería solo dinero, quería borrarme. Quería purgar la vida de su hijo de mi presencia como si yo fuera una infección. Y Alejandro, mi esposo, no solo lo permitía, sino que lo disfrutaba, viendo en su madre a la socia perfecta para enriquecerse a mi costa. Pero el golpe de gracia, el que terminó de matar cualquier vestigio de duda o piedad en mi corazón, estaba en un archivo de hace un mes. Se escuchaban risas. Alejandro y Carmen estaban bebiendo vino, mi vino, en mi sala. ¿Recuerdas cuando lloró porque no encontraba el collar de su abuela?, decía Alejandro entre carcajadas. Se pasó 3 días buscando debajo de los muebles. Carmen se reía con su risa aguda y desagradable. Y lo mejor es que lo tengo yo puesto ahora mismo. Le queda mejor a mi cuello que al de esa flacucha. Me toqué el cuello instintivamente. Ese collar, yo creía haberlo perdido en el gimnasio. Me había culpado durante semanas por ser descuidada. Había pedido perdón a la memoria de mi abuela. Y resulta que esa ladrona lo tenía en su joyero, usándolo como trofeo de guerra. Esa pequeña revelación dolió más que el fraude financiero. Era una crueldad gratuita, sádica, diseñada solo para hacerme sufrir. Pasé las siguientes 2 horas escuchando y copiando cada archivo incriminatorio a 3 nubes diferentes y a un disco duro externo que escondí dentro del tanque del inodoro, envuelto en 3 bolsas plásticas. Tenía pruebas de conspiración, fraude, administración de sustancias ilícitas y robo. Podía ir a la policía, sí, pero mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de gris, una idea oscura empezó a formarse en mi mente. La justicia legal era lenta. Alejandro tenía dinero o acceso al de su madre para buenos abogados. Podrían alegar que las grabaciones eran ilegales, que no servían en juicio. Podrían salirse con la suya o recibir penas mínimas. No, yo no quería solo justicia. Quería venganza, quería que sintieran el mismo terror, la misma confusión y la misma impotencia que yo había sentido durante meses. Ellos usaron un reloj para destruirme. Ellos usaron la información para manipular mi realidad. Bien, ahora yo tenía la información. Yo sabía sus planes, sus fechas, sus miedos. Sabía, gracias a una grabación del viernes pasado, que Alejandro estaba aterrorizado de que sus socios en el trabajo descubrieran que estaba desviando fondos de la empresa para pagar sus deudas de juego, un detalle jugoso que Carmen le reprochaba en el audio. Sabía que Carmen estaba falsificando recetas médicas para conseguir esos ansiolíticos. Tenía las balas para sus propias pistolas. Miré mi reflejo en el espejo del baño. Ya no veía a la Lucía cansada y jerosa. Veía a una estratega. Me lavé la cara con agua helada, borrando los restos de lágrimas. Salí del baño y volví a la habitación. Alejandro seguía durmiendo, con la boca abierta, luciendo inocente y vulnerable. Me paré junto a la cama, mirándolo. Pensé en despertarlo a almohadazos, en gritarle, en clavarle las uñas, pero eso es lo que haría la Lucía loca que ellos habían inventado. La nueva Lucía, la que nació de las cenizas del reloj roto, iba a jugar un juego mucho más largo y doloroso. Me acosté a su lado, rígida como una tabla, y esperé a que sonara la alarma. Hoy empezaba la contraofensiva. Iba a usar su propio micrófono, o la ausencia de él, y sus propias tácticas de gaslighting contra ellos. Iba a hacerles creer que la casa estaba embrujada, que su plan se estaba volviendo en su contra, que se estaban volviendo locos el uno al otro. A las 7:00 a.m., la alarma sonó. Alejandro se estiró y me buscó con la mano. «¿Cómo amaneciste, amor? ¿Dormiste bien?», preguntó con su hipocresía habitual. Me giré hacia él y le dediqué la sonrisa más brillante y falsa de mi vida. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos muertos. Dormí de maravilla, Alejandro. Tuve un sueño revelador. Soñé que el tiempo se detenía,
y que por fin podía ver todo con claridad. Él me miró con una ligera confusión, un destello de inquietud en sus ojos oscuros. ¡Qué poético! Amor, tómate tus vitaminas, te las dejé en la mesa. Asentí. Claro que sí. Fui a la cocina, tomé las pastillas, las tiré por el desagüe y me tragué 2 caramelos de menta. El juego había comenzado. Los primeros días de mi desintoxicación fueron reveladores. Al dejar de ingerir los ansiolíticos que Alejandro mezclaba en mi desayuno, la niebla mental que me había envuelto durante meses comenzó a disiparse como humo ante el viento. Mis manos dejaron de temblar. Mi memoria a corto plazo regresó con una nitidez cristalina y, lo más importante, recuperé mi agudeza emocional. Sin embargo, seguí fingiendo. Mantuve la mirada perdida, los movimientos lentos y las frases inconexas frente a él. Era vital que siguieran creyendo que su plan funcionaba. Cada mañana tiraba las pastillas y sonreía. Cada noche escuchaba más grabaciones. Descubrí que el punto débil de Alejandro no era su madre, sino su miedo patológico a ser descubierto como un fraude en su trabajo y sus deudas de juego clandestinas. Y el punto débil de Carmen era su superstición y su terror a envejecer y perder el control. Tenía los mapas de sus infiernos personales. Solo necesitaba encender la mecha. Mi primer movimiento fue sutil, diseñado para probar las aguas de su paranoia. En una de las grabaciones, Alejandro le confesaba a su madre que debía $10,000 a un tal El Ruso y que estaba aterrorizado de que le enviaran un aviso a casa. Aprovechando que Alejandro estaba en la ducha, tomé un sobre rojo brillante que tenía guardado de una tarjeta de Navidad vieja. Escribí en el frente, con letras recortadas de una revista, la palabra «Págame», y lo deslicé entre la correspondencia que él había dejado sobre la mesa del recibidor. Luego, me senté en el sofá a mirar televisión con la boca abierta, en mi papel de esposa dopada. Cuando Alejandro bajó, fresco y perfumado, y comenzó a revisar las cartas, su reacción fue deliciosa. Se quedó paralizado al ver el sobre rojo. Sus manos temblaron al abrirlo y encontrarlo vacío, salvo por una carta de póker, un as de picas, que yo había sacado de una baraja vieja. ¿Lucía?, preguntó con voz estrangulada, girándose hacia mí con el rostro pálido como la cera. ¿Quién trajo esto? ¿Viste quién dejó este sobre rojo? Me giré lentamente, parpadeando con pesadez fingida. ¿Sobre rojo? No, amor, no ha venido nadie, solo el cartero, creo. ¿Es una invitación de cumpleaños?, pregunté con una sonrisa inocente y boba. Alejandro arrugó el sobre en su puño, guardándoselo en el bolsillo con violencia. No, nada. Publicidad basura. Lo vi correr hacia la ventana y espiar a través de las cortinas, buscando sicarios imaginarios en la calle. Su respiración era agitada. La semilla del terror estaba plantada. Él creía que sus acreedores sabían dónde vivía, y no podía decírmelo ni pedir ayuda a la policía, porque el origen de la deuda era ilegal. Estaba solo con su miedo. Al día siguiente decidí atacar el flanco materno. Sabía, gracias a los audios, que Carmen era extremadamente supersticiosa y creía en energías y hay mensajes del más allá. Irónico para una mujer tan cruel. La llamé por teléfono a media mañana, sabiendo que Alejandro estaba en la oficina sufriendo su propia crisis nerviosa. «Carmen», susurré con voz trémula cuando contestó. «Tuve un sueño horrible. Necesitaba contártelo». «¿Un sueño, Lucía?» «Estoy ocupada», respondió con su habitual desdén. «Soñé con mi abuela muerta. Estaba en tu habitación, Carmen. Estaba de pie junto a tu tocador, señalando el tercer cajón, el de abajo. Decía que algo le quemaba el cuello, que una ladrona le robó su aire. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Sabía, porque lo había escuchado en los audios, que ahí era exactamente donde ella guardaba mi collar robado.
Tercer cajón del tocador. ¿De qué estás hablando, niña? Deja de decir estupideces. Su voz sonó insegura, un tono más agudo de lo normal. Era tan real, continué, inyectando pánico en mi voz. Ella decía que la joya está maldita ahora, que quien la tenga puesta sentirá cómo se le cierra la garganta poco a poco hasta dejar de respirar. Carmen, ¿tú tienes algo de mi abuela? Claro que no. Estás delirando. Esas pastillas te tienen mal, gritó, pero escuché el miedo vibrando en sus palabras. Ten cuidado, suegra, los muertos no perdonan a los ladrones, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Sabía que en ese momento ella estaría corriendo a su habitación, abriendo el cajón y mirando el collar con terror. La sugestión es un arma poderosa. Pronto empezaría a sentir que el collar le apretaba, que le faltaba el aire. La culpa no la sentiría, pero el miedo sobrenatural sí. La guerra psicológica escaló rápidamente. Comencé a mover objetos en la casa, cosas pequeñas que solo Alejandro notaría. Cambiaba sus llaves de lugar, escondía sus calcetines favoritos, desajustaba los espejos del auto. Cuando él me preguntaba, yo negaba todo con lágrimas en los ojos, preguntándole si él estaba tratando de confundirme. «Juro que dejé las llaves aquí, Lucía», gritaba él, frustrado. «Amor, estás muy estresado últimamente. Siempre las dejas en la cocina. ¿Te sientes bien? Quizás tú también deberías tomar mis vitaminas», le sugerí con dulzura venenosa. Estaba usando su propia táctica de gaslighting contra él. Verlo dudar de su propia memoria, verlo frotarse las sienes tratando de recordar si él había movido las cosas, fue una victoria silenciosa. Empezaba a quebrarse, pero el golpe maestro fue dividir al equipo. Necesitaba que Alejandro desconfiara de Carmen y viceversa. Utilicé una aplicación de edición de audio en mi teléfono para cortar fragmentos de sus conversaciones grabadas. Creé un archivo donde Carmen decía: «Alejandro es un inútil, igual que su padre. Si no fuera por mí, estaría en la calle. A veces pienso que debería quedarme con todo el dinero y dejarlo a él también fuera». Era una frase compuesta de 3 conversaciones distintas, pero sonaba fluida. Esperé a que Alejandro estuviera trabajando en su despacho en casa. Conecté mi teléfono por Bluetooth al altavoz inteligente que él tenía en su escritorio, el cual yo, supuestamente, no sabía usar. Desde mi habitación, reproduje el audio a un volumen muy bajo, casi un susurro, como si fuera una interferencia o una voz fantasma. Un inútil, igual que su padre, quedarme con todo el dinero. Escuché el sonido de la silla de Alejandro arrastrándose bruscamente. «¿Mamá?», lo oí preguntar al vacío. Reproduje el audio una vez más, un poco más alto, y luego corté la conexión. Alejandro salió de su despacho hecho una furia, con el teléfono en la mano, marcando el número de Carmen. Me asomé al pasillo, escondida en las sombras, y lo escuché gritar: «No te hagas la tonta, mamá. Te acabo de escuchar. ¿Se te disparó el celular? Dijiste que me ibas a dejar fuera. Después de todo lo que he hecho por ti». La discusión telefónica fue brutal. Carmen, por su parte, estaba paranoica por mi llamada sobre el collar y pensaba que Alejandro le había contado a Lucía sobre el robo. «¿Tú le dijiste a esa loca lo del collar?», gritaba Carmen al otro lado, tan fuerte que podía oírla desde el auricular de Alejandro. «Ella me llamó amenazándome con brujería. Eres un bocazas. Yo no le dije nada. Tú eres la que me quiere traicionar con el dinero», respondía él. Se acusaban mutuamente de incompetencia y traición. La alianza perfecta se estaba desmoronando bajo el peso de la paranoia que yo había inyectado. No sabían que la loca estaba en el pasillo, sonriendo y grabando esta nueva discusión para su colección de pruebas. Esa noche, Alejandro durmió en el sofá. Me dijo que tenía que trabajar tarde, pero sabía que era mentira. No quería dormir a mi lado porque me tenía miedo, o tenía miedo de sus propios fantasmas.
Yo dormí profundamente en la cama matrimonial, estirando las extremidades, ocupando todo el espacio. Había recuperado mi territorio, pero sabía que esto no podía durar eternamente. En algún momento, la paranoia se convertiría en violencia directa o en una huida desesperada con mi dinero. Tenía que dar el golpe final. Tenía que sacar a Carmen de su casa y traerla aquí, para confrontarlos a ambos y ejecutar mi jaque mate. Y la oportunidad perfecta se presentaría este domingo, el día de mantenimiento del reloj que ya no existía. El domingo amaneció con un cielo gris plomizo que parecía reflejar el estado de ánimo de mi esposo. Alejandro era la sombra del hombre que había sido una semana atrás. Tenía profundas ojeras violáceas, se sobresaltaba con el sonido de su propio teléfono y miraba por las ventanas constantemente, esperando ver a los cobradores de la mafia rusa que yo había inventado. Cuando le dije que su madre vendría a comer como de costumbre, intentó negarse. No estoy de humor para aguantarla, Lucía. Está loca. Me acusó de traicionarla. Me susurró con voz ronca en la cocina. Yo, manteniendo mi papel de esposa dócil, pero con un nuevo matiz de insistencia, le acaricié el brazo. Pero amor, es domingo. La tradición es sagrada. Además, preparé algo muy especial. Necesitamos unir a la familia. ¿No crees? Siento que hay mucha tensión negativa. Él cedió, demasiado agotado para discutir, sin saber que estaba aceptando su invitación al matadero. Pasé la mañana cocinando con una meticulosidad quirúrgica. Preparé el plato favorito de Carmen, estofado de ternera al vino tinto. Pero mi verdadera preparación no estaba en la estufa, sino en la tecnología de la sala de estar. Aprovechando que Alejandro estaba escondido en el baño, probablemente revisando sus cuentas bancarias vacías, sincronicé mi computadora portátil con el sistema de sonido envolvente de la televisión y con los altavoces inteligentes distribuidos por la planta baja. Oculté la laptop debajo de una pila de revistas en la mesa de centro, asegurándome de que el volumen estuviera al máximo. También coloqué sobre la mesa del comedor, justo en el lugar de Carmen, una pequeña caja de regalo envuelta con el mismo papel de terciopelo rojo que ella había usado para el reloj maldito. Era un detalle poético que no podía dejar pasar. El escenario estaba listo para la última actuación de la Lucía tonta. Carmen llegó a las 2 en punto. Su aspecto era deplorable comparado con su elegancia habitual. Llevaba el maquillaje un poco corrido, como si hubiera llorado o dormido mal, y se tocaba el cuello constantemente, un tic nervioso provocado por mi historia de la eterna abuela fantasma. Al entrar, cruzó una mirada de odio puro con Alejandro, quien ni siquiera se levantó del sofá para saludarla. La desconfianza entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Dónde está el reloj?, fue lo primero que preguntó, mirando la repisa vacía con nostalgia y amargura. Ya sabes que se rompió, suegra, pero no se preocupe, hoy el tiempo va a correr de una manera muy diferente, le respondí con una sonrisa amplia, invitándola a pasar al comedor. Ella me miró con sospecha, detectando un cambio en mi tono, pero su arrogancia le impidió ver el peligro real. Ella seguía pensando que yo era la rata y ella el gato. La cena comenzó en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de los cubiertos golpeando la porcelana. Alejandro apenas comía, moviendo la carne de un lado a otro del plato. Carmen, por el contrario, comía con ansiedad, criticando la sazón por costumbre. Le falta sal, Lucía, y el vino está picado. Yo la observé desde la cabecera de la mesa, bebiendo agua, disfrutando del momento. Curioso que menciones el vino, Carmen, dije suavemente. Alejandro siempre se encarga de las bebidas y de mis vitaminas matutinas. ¿Verdad, amor? ¿Le pusiste algo especial a la comida de tu madre hoy? ¿O solo reservas los ingredientes secretos para tu esposa? Alejandro,
soltó el tenedor, que cayó con estrépito sobre el plato. ¿De qué estás hablando?, preguntó, pálido. Carmen dejó de masticar. La atmósfera cambió instantáneamente de incómoda a peligrosa. Amigos, el aire en ese comedor se acaba de volver irrespirable. Lucía acaba de lanzar la primera piedra directa y la cara de Alejandro lo dice todo. El miedo real ha comenzado. ¿Alguna vez han estado en una reunión familiar donde se destapa una verdad incómoda y todos se quedan paralizados? Esos momentos donde el silencio grita más que las palabras. Si están disfrutando de ver cómo estos dos conspiradores empiezan a sudar frío, este es el momento de darle like al video. Suscríbanse a Relatos de Don Sebastián para no perderse el desenlace explosivo que viene a continuación. Comenten abajo. ¿Creen que Lucía debería perdonarlos si se arrepienten o debe ir hasta las últimas consecuencias? Yo voto por las consecuencias. Solo bromeaba. Amor, estás muy tenso, dije con una risa ligera que no llegó a mis ojos. Pero, hablando de secretos, Carmen, tienes una cajita frente a ti. Es un regalo. Ábrelo. Carmen miró la caja de terciopelo rojo con recelo. ¿Qué es esto? ¿Una broma?, espetó. Ábrelo, insistí, mi voz endureciéndose un grado. Con manos temblorosas, desató el lazo y abrió la tapa. Dentro no había una joya, había un frasco de pastillas vacío, el de los ansiolíticos que ella conseguía ilegalmente, y una impresión de pantalla arrugada de una cuenta bancaria en las Islas Caimán a nombre de Alejandro y Carmen Valladares. Carmen soltó un grito ahogado y tiró la caja como si contuviera una araña venenosa. Alejandro se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás. «¿Qué demonios es esto, Lucía? ¿De dónde sacaste eso?», gritó, su voz oscilando entre la furia y el pánico total. Me quedé sentada, tranquila, con la espalda recta. Ya no había rastro de la mujer confundida y drogada. «Siéntate, Alejandro», ordené con una autoridad que lo dejó paralizado. «No hemos terminado. De hecho, apenas estamos empezando. ¿Les gustó el regalo? Pensé que era apropiado devolverles un poco de lo que ustedes me dieron. Ustedes me dieron mentiras, drogas y traición. Yo les doy la verdad». Saqué mi teléfono del bolsillo y presioné un botón en la pantalla. Pero creo que es mejor que escuchemos lo que realmente piensan el uno del otro. Carmen, ¿recuerdas lo que dijiste sobre Alejandro y su padre? Las luces de la sala parpadearon cuando el sistema de sonido se activó al máximo volumen, envolviéndonos en una burbuja de audio de alta fidelidad. La voz de Carmen retumbó por toda la casa, amplificada y clara, saliendo de cada rincón. Alejandro es un inútil, igual que su padre. Si no fuera por mí, estaría en la calle. A veces pienso que debería quedarme con todo el dinero y dejarlo a él también fuera. Carmen se puso roja de ira y vergüenza, mirando a su hijo con horror. «Eso es mentira, está editado», chilló. Pero el audio no se detuvo. Inmediatamente después sonó la voz de Alejandro. «Mi madre es una vieja bruja controladora. En cuanto tengamos el dinero de la venta de la casa y Lucía esté encerrada en el manicomio, voy a meter a mamá en el asilo más barato que encuentre y me iré a Brasil con la plata». Alejandro se congeló. Esa parte no se la había mostrado antes. Era una grabación de cuando él hablaba solo en el auto, captada por el micrófono Bluetooth que yo había hackeado días atrás. Carmen se giró hacia él, abofeteándolo con todas sus fuerzas. «Miserable, después de todo lo que hice por ti», gritó ella. «Cállense los dos», grité yo, poniéndome de pie y golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido del golpe y mi grito los silenció. El audio de fondo cambió a la grabación más incriminatoria de todas. La planificación de mi intoxicación. Cambié las pastillas de su frasco de vitaminas por los ansiolíticos. Ella cree que es estrés laboral, la pobre idiota.
La voz de Alejandro llenaba la habitación, confesando su crimen una y otra vez en bucle. Los miré a ambos. Estaban arrinconados, descubiertos, desnudos en su vileza. La pobre idiota lleva una semana sin tomar sus pastillas, Alejandro. La pobre idiota recuperó la memoria. Y la pobre idiota sabe que le debes $10,000 a un prestamista y que tú, Carmen, robaste el collar de mi abuela. Alejandro miró hacia la puerta, calculando sus opciones de huida. Su instinto de supervivencia animal se activó. Lucía, escucha. Podemos explicarlo. Estás malinterpretando todo. Apaga eso. Por favor, suplicó acercándose a mí con las manos levantadas, pero con una mirada peligrosa en los ojos. Sabía que estaba acorralado. Si salía por esa puerta, los rusos, en su mente, lo atraparían. Si se quedaba, yo lo destruiría. No te acerques, le advertí, sacando de mi bolsillo trasero no un arma, sino algo más letal para ellos en ese momento. Mi teléfono con una videollamada activa. Giré la pantalla hacia ellos. En la pantalla no había un policía. Había un rostro familiar, un hombre mayor con gesto severo y traje formal. Era el padre de Lucía, mi padre, que resulta ser un juez federal retirado muy respetado, a quien Carmen había desestimado como viejo e inútil. Y él había escuchado todo. La imagen de mi padre en la pantalla del teléfono era pequeña, pero su presencia llenó la habitación con la gravedad de un tribunal supremo. Vestía su bata de casa, pero su mirada tenía la misma dureza que cuando dictaba sentencias a criminales de alto perfil. «He escuchado suficiente», dijo con una voz profunda y calmada que retumbó en el silencio tenso del comedor. «Alejandro, Carmen, saben perfectamente quién soy, y saben que como ex juez federal conozco la definición exacta de sus actos. Lo que acabo de presenciar no es solo un conflicto familiar, es conspiración para cometer fraude, administración de sustancias controladas sin consentimiento y tentativa de lesiones graves psicológicas y físicas». Alejandro se derrumbó en su silla, escondiendo la cara entre las manos, mientras Carmen intentaba balbucear una defensa incoherente. «Roberto, por favor, es un malentendido. Lucía está exagerando», tartamudeó ella, usando el nombre de pila de mi padre en un intento patético de familiaridad. «No me llames Roberto», la cortó mi padre con frialdad. «Para ti soy el testigo principal de la fiscalía. Lucía me envió copias de todos los audios hace 3 días. Mis abogados ya han redactado las denuncias pertinentes. Pero no se preocupen por los abogados ahora. Preocúpense por las sirenas que deberían estar escuchando en cualquier momento». Como si fuera una señal divina, el sonido lejano pero inconfundible de las patrullas policiales comenzó a filtrarse a través de las ventanas cerradas. El color desapareció por completo del rostro de Carmen. Ella, que siempre había vivido obsesionada con el qué dirán y la reputación de su apellido, ahora enfrentaba la humillación pública definitiva. Se giró hacia Alejandro con los ojos inyectados en sangre. «Esto es culpa tuya, inútil, tú y tus deudas de juego. Yo solo quería proteger el patrimonio. Él me obligó, Lucía, te lo juro», gritó señalando a su propio hijo con un dedo acusador, traicionándolo sin dudar un segundo para salvar su propio pellejo. Alejandro levantó la vista, con los ojos llorosos y llenos de pánico, mirando cómo su madre lo lanzaba a los lobos. «¡Mentirosa! Fue idea tuya. Tú trajiste las pastillas. Tú trajiste el micrófono», aulló él, poniéndose de pie y retrocediendo hacia la pared. Luego, en un giro desesperado, se volvió hacia mí, cayendo de rodillas en el suelo del comedor. «Lucía, mi amor, escúchame. Tengo un problema. Soy un adicto al juego. Estoy enfermo. Necesito ayuda, no cárcel. Mamá se aprovechó de mi debilidad. Por favor, dile a tu padre que pare esto. Podemos arreglarlo. Te amo, bebé. Te
te amo. Verlo allí, arrastrándose, suplicando amor después de haberme drogado y planeado encerrarme en un manicomio, me provocó una repulsión tan profunda que sentí lástima, no por él, sino por mí misma, por haber amado alguna vez a un ser tan vacío. El hombre que amaba murió el día que escuché la primera grabación. Alejandro, tú eres solo un delincuente que vive en mi casa, le respondí con voz de hielo. Las luces azules y rojas de las patrullas comenzaron a rebotar en las paredes de la sala, iluminando la escena con destellos estroboscópicos de emergencia. Golpearon la puerta principal con fuerza. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Carmen corrió hacia la ventana y miró a través de las cortinas. ¡Están los vecinos! La señora García está mirando. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué vergüenza!, gimió, llevándose las manos a la cabeza. Su mayor miedo no era la cárcel, era el escándalo social. Alejandro, al ver que no había salida diplomática, tuvo un último estallido de violencia desesperada. Se puso de pie de un salto, con el rostro transfigurado por la rabia, y se lanzó hacia la mesa de centro para agarrar la laptop. «Si no hay pruebas, no hay caso», gritó, intentando estrellar la computadora contra el suelo. Pero yo había previsto esto. No me moví para detenerlo. Simplemente lo miré mientras destrozaba la laptop contra la esquina de la chimenea, haciendo saltar teclas y pedazos de pantalla por el aire. Cuando terminó, jadeando y sudando, se giró hacia mí con una sonrisa triunfal demente. «Ya está, se acabó. Sin computadora no tienes nada». Yo suspiré y negué con la cabeza, sintiendo casi vergüenza ajena por su estupidez. «¿Y Alejandro, de verdad crees que soy tan tonta? Esa es tu computadora vieja, la que ya no usabas. Mis archivos están en la nube, en el correo de mi padre y en un disco duro que la policía recogerá en unos minutos. Solo acabas de añadir destrucción de propiedad a tu lista de cargos». La sonrisa se le borró de la cara, reemplazada por una comprensión horrorosa de su derrota total. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. «¡Vamos a entrar!», gritó un oficial. Antes de abrir, me acerqué a Carmen, que estaba temblando junto al aparador. Me miró con terror, como si yo fuera la bruja que ella siempre me acusó de ser. «Antes de que te lleven, Carmen, hay algo que no te pertenece», le dije suavemente. Señalé su cuello, donde, bajo el pañuelo de seda que llevaba, se adivinaba la cadena de oro. «Dame el collar de mi abuela. Ahora». Ella dudó un segundo, protegiendo la joya con su mano garra. «Es mío», susurró por inercia. «Es evidencia de robo», corregí. «Dámelo o le diré a los oficiales que te registren por posesión de bienes robados aquí mismo, delante de los vecinos». Con manos temblorosas y lágrimas de rabia, se desabrochó el collar y lo dejó caer en mi mano abierta. Sentí el metal caliente por su piel, pero al tocarlo, sentí que recuperaba una parte de mi alma que me habían quitado. Fui hacia la puerta principal y la abrí. 3 oficiales de policía y un detective de civil entraron con armas en mano, escaneando la habitación. «¿Lucía Valladares?», preguntó el detective. «Soy yo, y ellos son las personas que denuncié», dije, señalando a las 2 figuras patéticas en mi sala. «Alejandro Valladares y Carmen de Valladares quedan detenidos por los cargos de conspiración, fraude y violencia doméstica», recitó el oficial mientras los esposaba. Ver las esposas metálicas cerrarse sobre las muñecas de Carmen, sobre sus pulseras de oro, fue una imagen de justicia poética que jamás olvidaré. Alejandro lloraba abiertamente, un llanto feo y ruidoso de niño malcriado. Carmen mantenía la cabeza alta, intentando preservar una dignidad que ya no existía, pero sus piernas temblaban tanto que casi no podía caminar. Queridos amigos, la imagen de esta familia perfecta, saliendo esposada de su propia casa, es el desenlace que todos estábamos esperando, pero no deja de ser impactante. Es la caída de un imperio de mentiras. ¿Cuántas veces el mal
se disfraza de elegancia y tradición para ocultar sus crímenes, hoy Lucía no solo recuperó su collar, recuperó su vida. Si sienten la satisfacción de la justicia corriendo por sus venas al ver caer a Carmen y Alejandro, revienten ese botón de like. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a Relatos de Don Sebastián. Esta historia está llegando a su fin, pero la reflexión final que nos deja Lucía en los próximos párrafos es oro puro para cualquiera que esté lidiando con relaciones tóxicas. Lo sacaron de la casa uno por uno. Cuando pasaron junto a mí, Alejandro intentó mirarme, pero yo desvié la vista hacia el reloj roto en la bolsa de basura que aún estaba en un rincón. Fue ese objeto, ese maldito regalo de paz, lo que paradójicamente me salvó. Si el reloj no se hubiera roto, si yo hubiera seguido siendo la esposa sumisa, hoy estaría en una institución psiquiátrica, babeando por los medicamentos, mientras ellos gastaban mi dinero en Brasil. La ironía del destino era deliciosa. Carmen, al pasar, me escupió una última frase venenosa. Morirás sola, Lucía. Nadie te va a querer. Yo la miré a los ojos, tranquila y serena, y le respondí, prefiero estar sola que mal acompañada por demonios como tú, y no estoy sola. Tengo la verdad. El oficial la empujó suavemente hacia la patrulla y cerró la puerta, silenciando su maldad para siempre. Cuando las sirenas se alejaron y la casa quedó en silencio, me sentí extraña. No había euforia ni alegría desbordante. Había un silencio inmenso, pesado, pero limpio. Era el silencio de una casa que ya no tenía micrófonos, ni secretos, ni enemigos durmiendo en la cama de al lado. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde ellos planearon mi destrucción, y miré alrededor. La casa estaba desordenada, la cena fría en la mesa, la laptop rota en la chimenea. Parecía un campo de batalla después del alto el fuego. Mi teléfono sonó de nuevo. Era mi padre. ¿Estás bien, hija?, preguntó con suavidad. Sí, papá, respondí, y por primera vez en meses, mis lágrimas fueron de alivio puro. Se acabó. Ganamos. Las horas siguientes a la detención fueron una mezcla extraña de burocracia policial y limpieza espiritual. Tuve que dar declaraciones, entregar pruebas físicas y firmar documentos hasta que me dolieron los dedos. Pero cada firma se sentía como romper un eslabón de la cadena que me ataba. Cuando la policía finalmente se fue, llevándose consigo la cena del crimen como evidencia, me quedé sola en la casa. Lo primero que hice fue cambiar la cerradura esa misma noche. Llamé a un cerrajero de emergencia a las 3 de la mañana, sin importarme el costo. Necesitaba saber que ninguna copia de llave escondida por Carmen volvería a abrir mi puerta. Luego, tomé una bolsa de basura grande y comencé a tirar todo lo que me recordaba a ellos. Las fotos de la boda, los regalos hipócritas de cumpleaños, incluso la ropa de cama donde Alejandro dormía. Fue un exorcismo doméstico. No quería rastro de su ADN ni de su energía en mi santuario. El proceso judicial que siguió fue rápido y brutal, gracias a la meticulosa recopilación de pruebas que hice y a la presión implacable de los abogados de mi padre. Alejandro y Carmen, al verse acorralados, perdieron cualquier lealtad familiar que les quedara. En el juicio, fue un espectáculo patético ver cómo se destrozaban mutuamente. Alejandro testificó que su madre era la mente maestra manipuladora, y Carmen juró que su hijo la había obligado bajo amenazas por sus deudas de juego. Pero los audios no mentían. Las grabaciones donde ambos se reían de mi sufrimiento y planeaban mi internamiento psiquiátrico resonaron en la sala del tribunal, silenciando cualquier defensa. El jurado no tardó ni 2 horas en deliberar. Fueron encontrados culpables de conspiración, fraude, robo agravado y, lo más grave, envenenamiento continuado por las sustancias que me administraron sin mi consentimiento. La sentencia fue ejemplar. Carmen,
la matriarca intocable que creía estar por encima de la ley y la moral, fue condenada a 12 años de prisión efectiva. Dicen que en la cárcel ha tenido que trabajar en la lavandería, un golpe devastador para su vanidad y sus manos de manicura perfecta. Alejandro recibió 15 años, ya que se le sumaron cargos por delitos financieros relacionados con sus deudas y desvío de fondos. Lo último que supe de él es que sus acreedores, los famosos rusos que tanto temía y que resultaron ser prestamistas locales muy reales, lograron ubicarlo incluso dentro del sistema penitenciario, así que su vida tras las rejas no está siendo precisamente unas vacaciones. La justicia poética se encargó de cobrar todas las facturas pendientes, tanto las legales como las kármicas. En cuanto a la casa, la vendí. No podía seguir viviendo entre esas paredes que habían escuchado tantas mentiras. A pesar de que había sido mi sueño, estaba manchada. Con el dinero de la venta y la indemnización que el juez ordenó que me pagaran liquidando los bienes de Carmen, me compré un apartamento luminoso en la costa, lejos de la ciudad gris y de los recuerdos tóxicos. Es un lugar pequeño, con grandes ventanales y, lo más importante, sin antigüedades. Mi decoración es minimalista y moderna. No hay relojes de péndulo, ni cajas de terciopelo, ni rincones oscuros donde esconder secretos. Aquí, el único sonido es el del mar, no el tic-tac opresivo de una cuenta regresiva hacia mi destrucción. He aprendido a valorar el silencio honesto por encima de las palabras dulces pero falsas. Mi recuperación física fue rápida una vez que las drogas salieron de mi sistema, pero la recuperación emocional ha sido un camino más largo. Tuve que ir a terapia para reconstruir mi autoestima y dejar de dudar de mi propia percepción de la realidad. El gaslighting deja cicatrices invisibles, te hace desconfiar de tu propia memoria, de tu juicio. Durante meses me despertaba pensando que alguien me observaba o revisaba obsesivamente si mis cosas habían sido movidas de lugar. Pero poco a poco he vuelto a confiar en mí misma. El collar de mi abuela descansa ahora en mi cuello, donde siempre debió estar, como un amuleto de protección y un recordatorio constante de que la verdad siempre sale a la luz, aunque intenten enterrarla bajo mentiras o encerrarla en cajas negras. A menudo pienso en ese reloj antiguo. Era un objeto destinado a medir el tiempo, pero terminó midiendo la profundidad de la maldad humana. Es irónico que el instrumento que usaron para controlarme fuera el mismo que me dio la libertad. Si Carmen no hubiera sido tan arrogante de poner un micrófono, si Alejandro no hubiera sido tan descuidado de hablar frente a él, yo seguiría siendo la pobre idiota. Su necesidad de control total fue su talón de Aquiles. Creyeron que podían jugar a ser Dios con mi vida, observándome desde las alturas, pero olvidaron que cuando miras demasiado tiempo al abismo, el abismo también te mira a ti. Y en este caso, el abismo tenía una grabadora y un padre juez. Y aquí, mis queridos amigos, es donde don Sebastián entra para cerrar esta historia con una reflexión necesaria. Lo que le pasó a Lucía es el ejemplo extremo de algo que pasa todos los días. Ignoramos las banderas rojas en nombre del amor o la paz familiar. Lucía sintió desde el primer día que ese regalo tenía una mala energía, que su suegra la despreciaba, que su esposo actuaba extraño, pero cayó para no causar problemas. ¿Cuántas veces aceptamos regalos envenenados, comentarios hirientes o comportamientos controladores solo porque vienen de la familia? Recuerden esto, la sangre o un acta de matrimonio no son un cheque en blanco para el abuso. El respeto es la única moneda válida en cualquier relación. Esta historia también nos enseña sobre la fragilidad de la privacidad en la era moderna. Vivimos rodeados de dispositivos, cámaras y micrófonos, pero la invasión más peligrosa es la de la confianza. El verdadero espía no necesita tecnología de punta, necesita tu ingenuidad.
Alejandro y Carmen no solo hackearon la casa de Lucía, hackearon su mente y su corazón. Por eso, protejan su paz mental con la misma ferocidad con la que protegen sus contraseñas bancarias. Si alguien te hace sentir que estás loco, que imaginas cosas, que eres exagerado, detente y observa. Quizás no haya un micrófono en un reloj, pero seguro hay una manipulación en el aire. Confíen en su instinto. Es el único guardián que nunca duerme. Lucía hoy es una mujer libre, no porque tuvo suerte, sino porque tuvo el coraje de enfrentar una verdad dolorosa en lugar de seguir viviendo una mentira cómoda. Rompió el reloj, rompió el silencio y rompió el ciclo de abuso. Ustedes también tienen ese poder. No esperen a que un accidente revele la verdad. Si algo huele mal en su entorno, investiguen, pregunten, incomoden. La verdad duele una vez, pero la mentira duele cada vez que la recuerdas. Sean valientes, sean astutos y nunca dejen que nadie les robe la narrativa de su propia vida. Ustedes son los protagonistas, no los actores secundarios en el drama de alguien más. Hemos llegado al final de este relato de traición y justicia. Espero que la historia del reloj espía les sirva de advertencia y de inspiración. Si este video les ha erizado la piel y les ha abierto los ojos, les pido que le den un gran like y se suscriban al canal Relatos de Don Sebastián. Activen la campanita para que sean los primeros en escuchar nuestra próxima historia, porque el mundo está lleno de secretos y nosotros estamos aquí para revelarlos. Compartan este video con esa persona que necesita escuchar esto hoy. Soy Don Sebastián, deseándoles una vida llena de verdades y libre de relojes rotos. Hasta la próxima.